Una pregunta frecuente de nuestros pacientes. Tengo una artrosis de rodilla o de cadera y tengo que perder peso antes de que me operen. Doctor, bueno, evaluamos al paciente, lo estudiamos con todo detalle y nos encontramos con que el paciente tiene una obesidad severa o una obesidad mórbida, un 45 de IMC, cercano a la doble obesidad mórbida, y al paciente le decimos: bien, lo primero que debe hacer es resolver su obesidad como un problema integral. Es decir, la obesidad le está causando, está acelerando esa artrosis de rodilla, también tiene estos otros problemas de salud, pongamos como ejemplo que tiene hipertensión arterial, el colesterol, los triglicéridos altos, tienen también molestias de espalda, un conjunto de cosas. Y al final resulta que la rodilla, que es lo que más ha llamado la atención, pues es una cosa más. Pero centrémonos en las lesiones articulares. Evidentemente la obesidad empeora y acelera esa degeneración o esa artrosis. La degenera enormemente. Imaginemos que un paciente con doble obesidad mórbida pesa el doble de lo que debería de pesar. Si mis rodillas están preparadas para soportar 70 kilos y yo peso 140, pues están soportando el doble y se van a quejar, van a decir: ay, 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 ¿qué es esto? Yo así no puedo seguir mucho tiempo. Si además se me ocurre practicar algún deporte o hacer alguna alegría, pues se van a quejar más todavía, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo primero? Resolver la obesidad como problema integral o global del paciente y mejorar todo. Si es necesaria una operación de obesidad, una operación de obesidad. Durante la pérdida de peso, cuidar mucho esa rodilla o esa cadera, haciendo un ejercicio progresivo de musculación, de flexibilidad, asistencia, ayuda por fisioterapeuta, de tal manera que poquito a poquito, conforme se va perdiendo el peso, además se va ejercitando esa articulación que normalmente está un poco inestable o afectada porque el paciente tiende a la disminución de la movilidad como consecuencia del dolor. Y la experiencia nuestra es que muchos pacientes nos los remite el traumatólogo porque tiene una artrosis importante de cadera pendiente de cirugía. Ya saben que la indicación de una cirugía principalmente viene de la mano de los síntomas, es decir, más que las imágenes radiológicas se operan los síntomas del paciente, y en definitiva nos encontramos con que muchos pacientes, después de haber perdido todo el peso y haber hecho una buena rehabilitación, no tienen prácticamente molestias en rodillas o en caderas, que es lo más frecuente. Y de momento, para empezar, se retrasa la intervención. A lo mejor acaba realizándose en un futuro. O simplemente, si siguen las molestias, pues la dificultad técnica de la operación es mucho menor y, por tanto, la seguridad en el resultado. En definitiva, primero perder peso, tratar esas grandes obesidades de una forma integral y cuando eso está resuelto ya ocuparse de las lesiones osteoarticulares. Y lo mismo sucedería con problemas de espalda, con hernias importantes, lumbares, son las más frecuentes, en las que una cirugía sobre una hernia lumbar en un paciente con una gran obesidad pues puede ser realmente compleja y además no tener un resultado tan bueno como si la cirugía se realiza después de una importante pérdida de peso. Espero que les haya podido orientar con estas recomendaciones y consejos. Un saludo.